Don José Blandón Castillo, comentarios nacionales. Bueno, Fernando, bueno, gracias, Katy. Oiga, para los que nos están escuchando y preguntan por Lupe, nosotros hicimos una especie de un enroque, ¿no? Un enroque. Cambiamos la torre por la reina. Entonces, Lupe está en la tarde y está con nosotros Katy en la mañana. Así es. Nadie salió perdiendo, todos salimos ganando y ustedes salieron ganando. Oiga, quiero decirle algo antes de ir a los temas centrales. Revisando los periódicos de hoy, Fernando, y a diferencia de lo que dice la gente, yo leo todos los periódicos y lo leo con un sentido crítico y uso toda la información si le quito el prejuicio. Pero fíjese, en el periódico La Prensa de hoy aparece una noticia que habla sobre los casos de corrupción. Sí, sí, según ellos. Y entonces ponen una lista y me puse a ver caso por caso. Yo tengo, de la mayoría de los casos que está ahí, tengo la prueba, o sea, tengo expedientes y tengo el informe de auditoría de esos casos. De manera que conozco. Pero me llamó la atención lo siguiente. En el caso de la comida deshidratada, aparece el nombre de la licenciada María Fábrega. Exacto. Como si fuera un acto de corrupción que ella hubiese cometido. Bueno, la primera cosa que debo decirle a los amigos de la prensa, que en ese expediente María Fábrega no aparece con un acto de corrupción, aparece con el criterio de una omisión, porque acuérdate que ella era miembro de la Junta Directiva, y es por eso que aparece ahí. O sea, creo que deben hacer una corrección, porque ella no está acusada de corrupción. Y eso está diciendo las cosas así, molesta, porque primero que no es cierto. Y eso no está en el expediente. De manera que quería dejar ese señalamiento de algo que aparece hoy en los medios de comunicación. También acuérdense que esta campaña de cambio democrático que se da el fin de semana tiene cosas interesantes en algunos dirigentes que van a salir, pero el grueso importante no va a estar ahí, porque ya están preseleccionados. Quizás la campaña más importante es la de Ricardo Martinelli, sin duda alguna, que va a levantar a partir de ahora firmas para la alcaldía y va a correr nada más y nada menos como Mayín Correa de suplente. Sí. Una dupla que pesa. Pero eso marca, digamos, el escenario, la vuelta al escenario político de Ricardo Martinelli, aún en la circunstancia que está. Quiero decirle, no hay ningún impedimento para que Ricardo Martinelli, como ciudadano de este país, pueda correr para nada, porque él no está condenado de nada. Es la primera cosa que todo el mundo debe saber. Yo creo que nosotros tenemos que entender la ley, porque si a usted no le gusta a Ricardo Martinelli, habrá miles que sí le gusten, pues. Eso no es un problema de si a mí me gusta o no, es un problema si es legal o no es legal. Por eso hablé del caso de María Fábrega. Este va a ser quizás, y hay candidatos importantes, hay cosas que habrá que mirar en la primaria de cambio democrático, porque va a conformar la propuesta completa de cambio democrático, que será la primera que esté completa cuando termine esto y los puestos que están por decisión directa de la directiva del partido. Pero yo quisiera hablarle de un tema que captó la atención desde el viernes, que fue la decisión del Tribunal Electoral de Panamá. Maestro, si me ayuda aquí, yo tengo aquí conmigo la resolución del Tribunal Electoral. Es la primera cosa que le quiero señalar. Y le quiero señalar aquí la tengo con un clip, permítame un momentito. Aquí está. Esta es una resolución, observan aquí la firma. Esta resolución está firmada por los 3 magistrados del Tribunal Electoral. No es una resolución de un magistrado, porque eso no existe. Entonces, esta resolución, que para mí cobra una importancia extraordinaria, ¿qué es lo que dice? Esta resolución es el producto de una denuncia que presentó el candidato José Blandón el día 27 de julio del 2018. Y la resolución del Tribunal Electoral es del 18 de septiembre. El 27 de julio no estaban las primarias del PRD. No. ¿Por qué el tribunal se demora en esto? Porque ustedes deben saber que el tribunal recibe a diario decenas de denuncias, denuncias de toda clase. Cada magistrado maneja cantidad de denuncias
una por violación a la veda electoral, otra por manejo, toda la clase. Y esta resolución tiene una importancia extraordinaria. Y le voy a explicar mi posición antes de decir lo que dice esta resolución. Desde el punto de vista de mi experiencia y como panameño, yo rechazo de plano todas las campañas sucias. Fíjese qué diferencio. Una campaña negativa es una campaña diferente a lo que es una campaña sucia. Una campaña negativa, por ejemplo, podría utilizar mis debilidades, mi falta de decisión, por ejemplo, para tomar alguna acción, en caso que yo fuera candidato, que no lo soy. Podría decir que yo me gradué de la escuela primaria y en realidad no me gradué de nada. O sea, las campañas negativas tratan de definirme usando hechos fácticos, reales. Las campañas sucias son ilegales porque se basan en información falsa. Se basan en la destrucción y asesinato de la personalidad del candidato o de la persona, porque no necesariamente tiene que ser un candidato, puede ser un funcionario. Y ahora con la proliferación de las redes sociales, lo que sucede, mis estimados televidentes, que hay gente que usa las redes sociales a través de anónimos, que se llaman bots, que son cuentas falsas, cuentas que no existen, son máquinas. Y que en ese sentido, el Tribunal Electoral de Panamá, antes de esta resolución, invitó a todos los candidatos a firmar un pacto ético digital, precisamente para evitar el uso de las redes sociales para el desarrollo de las campañas sucias. Si usted es un ciudadano y utiliza su cuenta personal para atacar a Fernando, por ejemplo, si yo a Fernando le digo que él se robó mi celular y eso es falso, Fernando, me puede demandar a mí porque la cuenta de él tiene la responsabilidad bajo mi responsabilidad. Pero mía. Entonces, como yo lo estoy acusando, él me puede demandar a mí. Pero las cuentas que se montan con call centers utilizando bots son cuentas falsas. ¿Ve la diferencia? El Tribunal Electoral ha insistido en esto. El 27 de julio, la campaña de Blandón Figueroa presenta una denuncia de que desde Perú, utilizando cuentas que se originaban en Perú, se estaba atacando con difamación al candidato Blandón Figueroa y alcalde en ese momento, que todavía ni siquiera era precandidato formal. Y cuando el Tribunal Electoral analiza esto, en esta resolución, llega a la siguiente conclusión el Tribunal Electoral. Le voy a leer la resolución. Dice la resolución, que está firmado por los magistrados. Por lo anterior, los magistrados del Tribunal Electoral administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ordenan a la Secretaría General del Tribunal Electoral que denuncie las cuentas que aparecen descritas en la presente resolución por infringir las normas de convivencia relacionadas al comportamiento abusivo y las reglas y restricciones de la búsqueda de Twitter, utilizando las vías de dicha red social ha habilitado para recibir denuncias. Fundamento legal, artículo 142 de la Constitución Política, 284 y 513 del Código Electoral. El artículo 142 de la Constitución Política es la que define las funciones del Tribunal Electoral. Aquí no hay una acusación a ningún candidato, a ningún partido. Aquí lo que hay es una decisión del Tribunal Electoral, después de haber hecho un análisis. Maestro, préstame la televisión aquí. Fíjese esta cuenta. Utilizando este nombre de estas cuentas que están aquí. Puros bots. Puros bots desde Perú. Si tú ves los seguidores, son ellos mismos siguiéndose unos con otros. No tiene... Y de ahí montaron una campaña sobre la base de Blandón roba y nos inunda. Ese era el hashtag que se utilizó. Después que la unidad de medios digitales del Tribunal Electoral, que es este documento que está aquí, analiza esto, se da cuenta de varias cosas. Y lo pone aquí, esto es anexo de esto. Se da cuenta de que exactamente desde Perú habían estas cuentas. Dos, que estas cuentas eran unas cuentas políticas, que estas cuentas estaban diseñadas para atacar y que estas cuentas
estas cuentas se utilizaban en algunas cosas a favor del candidato Cortizo. Eso es lo que encontró la unidad. ¿Cuál ha sido la reacción del PRD? A través de uno de sus voceros, Pedro Miguel. Tu secretario general. Secretario general, pero Pedro Miguel es secretario general. Yo no sé si es el vocero de la campaña de Nito. Pero como el viernes no había nadie aquí para responder a esto, salió Pedro Miguel diciendo varias cosas muy serias. Una, que esta era una campaña montada por el magistrado Juncá, que era exmiembro del Partido Panameñista. Primero, esta resolución no está firmada por el magistrado Juncá, está firmado por los 3 magistrados en sala de acuerdos. Esa es la primera cosa. Y la razón de esta resolución, Pedro Miguel y estimados televidentes, es llamar la atención a la utilización de las redes sociales desde el extranjero para influir en la campaña panameña. Punto. 2. Dijo que este informe de la unidad es la única conclusión que llegaba, la única porque las demás eran conclusiones baladíes, indecisas, era que apoyaba a Nito Cortizo. Cuando usted ve el informe en detalle de la unidad digital, se da cuenta que no es, fíjese, yo le voy a decir las conclusiones taxativas. Dice aquí, primero, conclusiones, Pedro Miguel, se trata de un concierto político, es una aseveración contundente. Esa fue la conclusión que llegó este análisis. 2. Aparece ser una empresa de individuos que brinda servicios en la campaña política a fin de proporcionar o influenciar el electorado. Eso es lo que aparece. El mismo pudiera pertenecer a una empresa con base en Perú. Pudiera pertenecer porque no se tiene la certeza. Lo que se sabe que se genera en Perú. Todas las cuentas que accionaron son bots. Ese es otro hallazgo, Pedro Miguel. Contundente. Todas. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque no había personas activando que tú podías interactuar. No se detectó ningún comentario 48 horas después de que fuera una persona real. Esa es otra conclusión. No es la única, Pedro Miguel. Este call center tiene una orientación política a favor de Nito Cortizo. Esto está aquí. Yo pienso que cuando Pedro Miguel habló, no se había leído esto. ¿Qué es lo que quiero rescatar de todo esto? En primer lugar, quiero felicitar al Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene que actuar con firmeza frente a esta campaña de descalificación sucias y generada en el extranjero, porque nosotros no tenemos jurisdicción para actuar en el extranjero. Pero ¿qué es la controversia que hay en los Estados Unidos con la elección de Trump, Fernando? Que se utilizó a Cambridge Analytica con cuentas actuando desde Rusia para influir en la campaña electoral, montando campañas contra Hillary Clinton y montando campañas, ahora sí, bien dirigidas al electorado para influir en la campaña. Eso es lo que está discutiéndose en los Estados Unidos. ¿Qué pasó en México con López Obrador? Le montaron una campaña así mismo, con bots, desde Perú, desde Argentina, desde Botswana. Tú puedes ponerlo en la luna si quieres. Contra él, diciéndole de todo falso. ¿Y qué es lo que quiere? Claro, el Tribunal Electoral tiene una unidad de análisis digital que es capaz, y los partidos deben tenerlo, lo tenía el alcalde Blandón cuando presentó su denuncia, que puede determinar las cuentas falsas que se están generando. Entonces, echarle la culpa al magistrado, nunca, porque es panameñista. Hombre, yo conozco al magistrado, por ejemplo, ex magistrado Pinilla, era PRD y hizo un trabajo en el Tribunal Electoral, era PRD. ¿Cuál es el problema? Tú puedes ser miembro de un partido y ser miembro del Tribunal Electoral. ¿Lo han sido o no? Hombre. ¿No? Entonces, yo creo que, fíjese lo que le voy a decir, y se lo voy a decir con mucha franqueza. Yo conozco a Nito Cortizo y conozco a su familia. Yo creo que Nito Cortizo no aceptaría este tipo de campaña, él personalmente. No creo que Nito Cortizo se preste para una campaña sucia. Él no está en su ADN. Entonces yo lo que creo es que el PRD no sabe manejar esto.
Lo primero que debió hacer el PRD es salir a condenar la campaña sucia. Yo condeno las campañas sucias contra Nito, contra el señor Rómulo Rux, contra Blandón, contra Zulay, contra Ernesto Pérez Vallay. La condeno sin ambajes. Y felicito al Tribunal Electoral por poner claro ante las campañas, ¿no así?, de que esto es detectable. Y que así como hay gente que viene aquí con su inteligencia artificial a tratar de influir en el electorado, hay gente que puede detectar lo que se está haciendo. Entonces uno tiene que preguntarse. Yo estuve conversando en Perú con mucha gente sobre estos temas, en México también, en Argentina también. ¿Y qué nos encontramos? Que hay un hilo conductor que lleva todo esto. Entonces uno tiene que cuidarse, Nito Cortizo, de los asesores. Las campañas sucias no producen votos. Hay gente que cree que lo que lee en las redes sociales es lo que pasa. Si fuera por las redes sociales, mis queridos amigos, López Obrador no hubiera sido presidente. Ni el Carlos Alvarado. Ni Carlos Alvarado hubiera sido presidente. Lo que gana las campañas, y yo aspiro a la confrontación, nada más saludable para este país que ver un debate entre Nito Cortizo, José Blandón Figueroa, Rux, los tres independientes, el candidato del FAT, el candidato, los candidatos, ver un debate. Y entonces que nosotros lo juzguemos. Pero esta tendencia nuestra a usar las redes sociales para desprestigiar, este es el primer aldabonazo. Entonces, yo tengo la impresión cuando vi a Pedro hablando que él no había leído esto. Y yo le doy un consejo. Así como se equivocaron en el manejo de López Obrador, inventando a los incas, yo le quisiera recordar a todos ustedes, Fernando, tú que te gusta la historia, ¿ustedes saben cómo se manejaba el imperio inca? El imperio inca, como imperio que era, tenía reyes. Y habían los aristócratas y los plebeyos. Y los esclavos. Yeah. Y cuando ellos iban a una guerra, cogían esclavos. Entonces, ese usar de que el eslogan de ellos no mentir, eso no existía en realidad en la práctica social y política de los incas. Para lo que hemos estudiado la historia. Ni de ningún imperio. De ningún imperio. No sé. Y usar la religión, hombre, por favor, la historia de la Iglesia Católica está llena de esos altibajos. Bueno, que estamos viendo ahora mismo. De esos claroscuros. Entonces, uno no puede utilizar argumentos de esa naturaleza. Es tan simple. Bastó con decir, me equivoqué. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué el PRD no sale a condenar simple y sencillamente la campaña sucia? Contra el que sea. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ya. Pero ir al ataque de los magistrados y no ir a la explicación de esto. Porque ya ahora sabemos más historia, vas a saber más historia. ¿Quién eran los asesores que están en esta campaña? ¿Cuál ha sido su experiencia? Busque por ahí, hay un asesor Segarra que anda por ahí. Métase en Google y ponga Segarra para que usted vea todo lo que le va a salir de él. ¿Quién es? ¿Por qué? Porque hay gente que se vende como los expertos en la manipulación. La diferencia entre una campaña sin campaña sucia es que tú vas al debate, en la que tú vas a conocer al candidato, su capacidad, su experiencia, sus propuestas, lo que te gusta, su interés, su valentía para decir las cosas. Y fíjese, yo le digo, yo no creo que Nito Cortizo sea capaz de ordenar nada como esto. Nada. Entonces, Nito, no pongas vocero a decir esto. La gente quiere escucharlo de ti. Y nada más dilo así mismo como tú dices muchas cosas. Y se mata este caso. Pero yo quiero, ante la avalancha de acusaciones que le están haciendo al tribunal, me parece que ese fue un error el PRD. Está atacando al tribunal electoral como si esto fuera un problema de Junca. Esto fue llevado por las firmas que hay, los que conocemos la hermenéutica del tribunal electoral, fue firmado por los tres. Y la resolución del tribunal electoral lo que ordena es el cierre de esas cuentas, que de hecho, métase a esas cuentas que está ahí y aplique la cuenta y le va a salir delete. Las cuentas ya fueron cerradas. ¿Por qué? Porque Twitter tiene estándares. Y cuando el tribunal electoral mandó la comunicación, inmediatamente la borraron. Porque se violaron esto. Yo quería decir estas cosas porque lo que nosotros no podemos caer, Fernando, es estar echándole la culpa a otro de los errores que yo haya o no cometido. Yo no sé
cuáles son las implicaciones de nadie. Yo lo que sí sé es que la resolución del Tribunal Electoral es beneficiosa para la campaña política, porque lo que nosotros necesitamos es la confrontación de ideas, no es la descalificación. Entonces hay gente que cree, por ejemplo, si usted usa su cuenta con su nombre, José Blandón, y usted acusa, o Luz Díaz, y usted acusa a José Blandón de ladrón, yo lo puedo demandar a usted, Claro. porque yo sé que usted existe. Pero si es un bot, ¿a quién voy a demandar? Entonces sean cuidadosos, porque la ley electoral panameña tiene claras reglas de juego y hay en el Tribunal Electoral capacidad instalada para detectar estas cosas. Entonces mejor vámonos por la orillita para que no nos caiga la teja. Y yo creo que el tribunal ha hecho una gran contribución, porque ahora nos hemos pasado 4 días hablando, y esto sí es un tema importante, la descalificación. Y fíjese, y voy a cerrar con este planteamiento. Nosotros a lo largo de este noticiero y de todos estos meses que hemos estado hablando con ustedes, hemos salido a defender, por ejemplo, la presunción de inocencia, el respeto a la ley, la necesidad, ¿no así? Que no se utilice la justicia como lucha política, no es ahora. En el caso de Ricardo Martinelli, de muchos casos, lo hemos explicado con detalles. ¿Y por qué nos oponíamos a eso? Porque una sociedad basada en la ley y la Constitución y los tratados internacionales es la democracia. Pero el ataque a la institución Tribunal Electoral por haber puesto en evidencia una cosa que está pasando es una línea incorrecta, Anito Cortizo. Porque lo correcto es rechazar. Y a mí me gustaría que todos los partidos, todos los candidatos salieran a rechazar esto. Incluso para curarse en salud. Para bajarle y darle instrucciones a sus asesores, porque las campañas de los que le vengan a prometer, ¿cómo se llama? Que esto es lo máximo, no le pare mucha bola. Fíjese, le voy a dar algunos ejemplos históricos. Usted recuerda la campaña en que ganó Martinelli. Para septiembre del año 2008, que es parecido a septiembre del 2017 con respecto a la elección. ¿Quién iba ganando las encuestas? Ahora no tenemos encuestas porque escuché a un joven del PRD hablar de que las encuestas dicen. Yo no sé cuáles encuestas son porque las encuestas que sabemos no existen. No hay encuestas. Y si las hay son de los partidos y no tienen ningún valor para usar. Pero fíjese lo que decían las encuestas en ese momento. Barbini iba ganando en todas, ¿por cuánto? Por 17, 18 puntos. No había pasado diciembre y enero cuando ya Martinelli iba arriba por 18. O sea, le había sobrepasado, más 17, era 33 puntos, creció Martinelli, porque Barbini se creyó que había ganado. En la campaña pasada, para septiembre, para esta época, comparado al 2013 con 2014, comparado 2018 con 19, Juan Carlos Navarro iba ganando las elecciones. En Costa Rica, aquí al lado de nosotros, los candidatos que iban de cuarto y quinto sobrepasaron a los que iban 1, 2 y 3. Porque en las campañas hay tal nivel de dinámica y estos errores y estas vocerías nuevas que está teniendo, esta vocería que está teniendo Nito Cortizo, no sé si le hacen bien o le hacen mal. Pero me noto que la campaña está en disarray, está en desorden. ¿No? Y aquí el que se va de la silla pierde su silla. Al final del día lo que quiero decirle es lo siguiente. Los países son pobres por la falta de institucionalidad, porque las instituciones son débiles. Y si las instituciones son débiles y hay un partido que ataca la institucionalidad, ese partido no tiene interés en el desarrollo nacional. Por eso le llamo la atención a los dirigentes del PRD que se deje de estar atacando el Tribunal Electoral. Nosotros salimos a defender el Tribunal Electoral siempre. ¿Por qué? Porque es la entidad que nos tiene que decir quién fue la entidad que reconoció el triunfo de Nito Cortizo. El Tribunal Electoral. Entonces, nosotros lo que necesitamos, instituciones fuertes, el Ministerio Público fuerte, la Asamblea fuerte, nosotros necesitamos el órgano legislativo fuerte en el sentido de fortaleza. Necesitamos el órgano, la estructura local fuerte. Lo que no necesitamos es una campaña sucia, porque ello está demostrando la falta de idea y de creatividad.
Que ya muy enredado todo el ambiente para enredarlo todavía. Claro, entonces yo le hago un llamado a todos, de la sociedad civil, de los candidatos independientes, para que elevemos el debate y saldamos a respaldar la decisión del Tribunal Electoral de frenar todas las campañas que desde el extranjero están entrando a nuestro país. Que se montan incluso con la intención de que usted tenga una opinión. Incluso sacan cosas que pasaron en otro país y la ponen como aquí. De esas cosas estamos hablando. De manera que quisiera dejar todo esto sentado. Yo espero que las aguas vuelvan a su nivel y que la campaña tome el rumbo que todos esperamos. Yo me muero por ver los debates. Ahí, que gane el más capaz. Pero en la descalificación, fíjese que usted nunca me verá a mí descalificando a nadie, porque en el terreno de la idiotez y de la insensatez, yo pierdo. En el terreno de las ideas, tendría algo que aportar. Y así es que tenemos que todos apostar. Rechazo categóricamente las campañas sucias. Y usted ha visto aquí que cuando han atacado a la diputada Zulay Rodríguez, nosotros hemos salido a defender eso. Cuando han atacado injustamente toda esta manipulación que se dio con el caso de la iglesia, por ejemplo, nosotros fuimos los que dimos las explicaciones y se molestaron. Esa es la ventaja de manejarse en principios, estimados amigos del PRD. Vuelvan a los principios y se equivocarán menos. Usted tiene más experiencia que sus asesores. Bueno.